bienvenidos a la clase de historia. El día de hoy vamos a ver un tema bien importante. Es tan importante que significó que nuestros antiguos pobladores de México pasaran de ser nómadas, o sea que no se quedaban en un solo lugar por mucho tiempo, pasaron a ser sedentarios, pero pasaron por algo, por una razón especial. Y hoy vamos a ver cuál es esa razón especial. Vamos a hablar esta semana de la agricultura, principalmente de cómo nació en México. Para ello, vamos a hablar primero de cómo era antes de la agricultura. Bueno, antes de la agricultura, recordemos que nuestros antepasados eran nómadas, como ya lo explicamos ahorita. No se quedaban en un solo lugar. También eran recolectores. Se la pasaban solamente recolectando algunas frutas, plantas, etc. Eran cazadores. Cazaban ciertos animales que había en la región. Cuando ya no encontraban animales que cazar, entonces se movían a otra región y por eso es que eran nómadas. El fuego únicamente lo utilizaban para cocer algunos alimentos, para no comérselos crudos como tal. Pero principalmente se dice que fueron algunas mujeres y niños los que se empezaron a observar, empezaron a darse cuenta de cómo era el proceso con el que crecían las plantas. ¿Cómo es que se llevaba ese proceso? ¿Cómo pasaba de ser una semillita a ser una gran planta que te podía dar grandes beneficios como frutos, etcétera? Bueno, cuando se dieron cuenta, entonces empezaron a ellos sembrar algunas de estas plantas. Principalmente en México fue el maíz. Cuando empiezan a cultivar el maíz, se empiezan a dar cuenta que pueden hacerlo en un área todavía mayor, que pueden cultivar mucho más maíz. Y no solo eso, sino que ese maíz, después de que crece, da el maíz y muere, después puedes volver a cultivar maíz y se hace todo un ciclo. Es entonces cuando las poblaciones deciden empezar a hacer sembradíos cerca de algunos lagos y cerca de ríos. ¿Por qué? Porque ahí estaba el agua. ¿Y qué es lo que necesitan las plantas para crecer? Tierra, que ya la había, y agua. Entonces ellos bien listos dijeron, pues ¿para qué ir a caminar 3 días para traer agua? ¿Por qué no mejor nos mudamos cerquita de un lago o cerquita de un río? Y así ya nada más cerquita regamos las plantas. Van a crecer nuestras hortalizas. Y entonces sí, pasamos de ser nómadas a establecer aldeas. O sea, empezamos a ser sedentarios. Y todo esto no hubiera podido pasar si no hubiera sido por la agricultura. ¿Ok? La agricultura es el proceso en el que una persona cosecha, siembra primero algún tipo de planta, le ayuda a crecer y después cosecha, o sea, recolecta los frutos de esa planta para poder consumirlos. Pero no solo queda ahí, sino que vuelve a sembrar la semilla, la vuelve a hacer crecer, se come sus frutos y después vuelve a sembrar la semilla y es todo un proceso que se repite y se repite y se repite y se repite. Gracias a la agricultura, hoy en día ustedes en su casa pueden tener fruta, pueden tener verduras, seguramente en su refrigerador tienen al menos una verdura o tienen fruta a lo mejor en la mesa de su comedor. ¿Ok? Por eso es tan importante la agricultura, porque gracias a ella y gracias a que alguien observó que se podía controlar ese proceso para sembrar la semilla, que crezca la planta, comerte su fruto, volver a sembrar, volver a cosechar, sembrar, cosechar, sembrar, cosechar. Gracias a que lo pudimos repetir, pudimos nosotros hacer ese proceso, fue entonces que, repito, pasamos de ser nómadas, de andar de un lado para otro, a ser sedentarios, como somos ahorita, que nos establecemos en ese entonces eran aldeas, hoy se dice ciudades. Nos establecemos en algunas ciudades y nos quedamos ahí la mayor parte de nuestra vida. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa después de la agricultura? Ya somos aldeas grandes, empezamos a prosperar, ya como ya no tenemos que ir de un lado para otro, podemos aprovechar ese tiempo para sembrar, para cosechar. Inclusive empieza la ganadería. Agricultura, recuerden, es de plantas. Ganadería es de animales. Empieza la ganadería. ¿Con qué animal empezamos? Con el guajolote.
Fue el guajolote el primer animal que empezamos a domesticar. Domesticar es cuando a un animal lo acostumbras a que esté en un ambiente de caza de los humanos, ¿sí? O sea, lo acostumbras a que esté contigo o que esté en su corral, pero su corral está en tu casa, en tu territorio. Ya no está en la vida salvaje, ya no anda corriendo con libertad, sino tú lo apoyas a que crezca, tú le das de comer. ¿Y por qué te interesa darle de comer a un guajolote? Pues para que crezca mucho. ¿Y por qué te interesa que un guajolote crezca mucho? Pues para que te lo puedas comer. ¿Sale? El guajolote fue el primer animal que empezamos a domesticar. Junto con el guajolote, también empezó la alfarería. La alfarería es este proceso en donde con barro puedes hacer diferentes esculturas o puedes hacer principalmente utensilios para la cocina. ¿Cómo qué? Como ollas para poder cocer los alimentos. Además de la alfarería, permítame, aquí lo tengo apuntado, es el inicio de la cestería. La cestería no es otra cosa que el arte de hacer cestas y canastillas. ¿Han visto alguna vez ustedes les voy a dejar aquí una imagen? Este tipo de cestas no se empezaron a hacer hasta que empezamos a ser sedentarios. Como les digo, ya teníamos más tiempo, ya estábamos ubicados en aldeas, entonces todo empezó a prosperar, o sea, nos empezamos a desarrollar mucho más. Y conforme nos fuimos desarrollando, empezamos a requerir más herramientas, como las canastillas para poder transportar, por ejemplo, lo que cosechábamos en la agricultura. ¿Sale? Y ese es el tema de hoy. Ahorita les voy a dar las indicaciones de qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pónganle fecha, por favor. Hoy es miércoles 30 de septiembre del 2020. Luego van a colocar el título. El título es La agricultura. Váyanle poniendo pausa para que lo vayan haciendo. Luego, de todo lo que ahorita les conté, les voy a dejar un resumen que van a copiar en su cuaderno y luego una imagen que quiero que por favor copien abajo de ese resumen. Cuando hayan terminado, nos vamos entonces directo a la página del libro. Hola chicos, bienvenidos a la clase de historia. Seguimos en el tema la agricultura y para ello vamos a la página 258 de su libro de historia, bueno, del libro de aplicados en la parte de historia. Recuerden, página 258. Vamos con el ejercicio 1. Ordena los hechos del 1 al 5. Nos van a dar una especie de cuento que está desordenado. Nosotros tenemos que poner números 1, 2, 3, 4 y 5 en el orden que lleve la historia. El acontecimiento que haya pasado primero le vamos a poner un 1. Y al acontecimiento que siga un 2, al que siga un 3, al que siga un 4. Y al último acontecimiento le vamos a poner un 5. Les voy a ayudar yo solamente con el número 1. Si ustedes recuerdan, comenzamos la historia diciendo que los primeros pobladores de América se trasladaban de un lugar a otro en busca de alimento. Eso fue lo primero que pasó. Ustedes coloquen el 2, el 3, el 4 y el 5 donde crean que va. Pónganle pausa para que lo hagan y podamos continuar. Si ya lo hicieron, continuemos. Número 2. Completa el esquema. Cambios en la forma de vida de los pobladores a partir de la agricultura. O sea, ¿qué pasó después de que empezó a surgir la agricultura? Dependieron menos de la caza y ¿qué será? Cuando empezó la agricultura, ¿qué dejaron de hacer? Pues dejaron de cazar un poco y además dejaron de... ¿Qué es lo que hacían? Recuerden que los habitantes eran nómadas. Principalmente se encargaban de cazar, de pescar y de... Eso es lo que tienen que poner aquí. Luego, surgieron otras actividades. ¿Cómo? Hablamos de una actividad que es la alfarería, y hablamos de otra que es la cestería. ¿Se formaron ¿qué se formaron? ¿Las ciudades? No, no se les decía ciudades. ¿Cómo se les decía? Ya lo vimos también en este mismo video.
Y comenzó el intercambio de productos. O a este intercambio de productos, o sea, por ejemplo, yo te cambio tus aguacates por mi guajolote. Ese intercambio también fue conocido como trueque. El trueque no es comprar algo, sino intercambiar algo, un objeto de que te interese, por un objeto que tú tengas. Póngale pausa para que completen el ejercicio 2 y avancemos al ejercicio 3. Ejercicio 3. Observa la imagen y describe la vida de los pobladores que se representan. Ustedes observen qué hay en esta imagen y aquí describan cómo creen que vivían estas personas. Recuerden que estamos viendo el tema de la agricultura. Recuerden que ya les platiqué cómo empezaron a vivir, qué animales empezaron a domesticar, cómo empezaron a vivir en aldeas, etcétera, etcétera. No olviden realizar el acertijo de la parte de abajo y colocar la fecha en la parte de arriba. Hoy es miércoles 30 de septiembre del 2020. Y listo, terminamos todas las clases por hoy. Adiós, chicos.